el podcast hablando de el remake de Ocarina of Time, que es uno de los temas más tochos del último mes. No tiene sentido, chicos. No tiene sentido que se haya anunciado un maldito remake de Zelda Ocarina of Time, que es posiblemente el mejor juego de la historia, ¿vale? Lo tiene todo ese videojuego. Tiene un 3D bestial para la época, tiene lo de fijar enemigos, que si no me equivoco lo inventó ese juego, una historia realmente profunda por fin en los videojuegos, un buen villano, templos, buenas mazmorras, un buen diseño de personaje dentro de lo que cabe, un mundo, o sea, es una locura el Zelda Ocarina of Time. Para mí el inicio de Zelda es en el Ocarina of Time, es cuando realmente empieza Zelda de verdad, ¿no? Porque luego viene el Majora's Mask, luego viene el Twilight Princess, el Skyward Sword, el Wind Waker. Sí, porque tenemos el Spirit Tracks, tenemos el Phantom Hourglass, tenemos el Miniscap y demás, pero no son juegos, incluso los Zelda clásicos, ¿no? Los primeros Zeldas. Pero para mí los primeros Zeldas no son para nada mejores que el Ocarina of Time hacia adelante, ¿vale? Para mí el mejor Zelda es el Breath of the Wild junto al Skyward Sword, ¿vale? Esos dos juegos para mí son una barbaridad en cuanto a historia, en cuanto a mundo, en cuanto a todo, es una barbaridad. El Tears of the Kingdom, chicos, tengo que deciros que no lo he jugado muy a mi pesar. Me encantaría jugarlo y voy a tratar de jugarlo dentro de poco y hacer un análisis para el canal si sé que llego muy tarde para el canal principal, ¿vale? Que lo tendréis abajo en la descripción. Pero no, chicos, no tengo todo el tiempo del mundo, tengo que jugar muchísimas cosas y en cuanto pueda, de verdad me voy a poner a jugar al Tears of the Kingdom, que seguro que me gusta incluso más que su predecesor. Ok, a lo que vamos. Como decía, se ha anunciado el remake de Zelda Ocarina of Time. Bueno, se ha anunciado, se ha filtrado que este mismo año, seguramente a finales, va a salir el Zelda Ocarina of Time remake para Nintendo Switch 2. Y aquí viene lo tocho, ¿no? Para mí, Zelda Ocarina of Time, y ojo con el titular, es el juego más difícil e importante de la historia de Nintendo. Y diréis, ¿por qué dices esto? Bueno, os lo voy a decir fácil. Como he comentado con anterioridad, Zelda Ocarina of Time es para muchos el juego de su vida, el mejor juego de la historia, el juego que cambió la industria. Y sí, tienen completamente razón y esa es la cosa, ¿no? Que tengan razón. Porque estamos hablando del mayor desafío de la historia de Nintendo, ¿vale? Ese es el titular. El mayor desafío de la historia de Nintendo. Para mí, si me preguntáis, ¿es necesario este remake? Evidentemente sí. ¿Por qué? Creo que es el remake soñado de cualquier videojuego. Si tenemos el de Final Fantasy VII, que era un juego muy solicitado y que necesitaba un remake por también la importancia de este mismo título. Hemos tenido el de Metal Gear Solid 3, que es uno de los mejores juegos de la historia, también podría ser catalogado como el mejor. Pero para mí el mejor juego de la historia sigue siendo, bueno, para mí es el Breath of the Wild, ¿vale? Pero luego seguramente muy seguido de otro juego de su saga, que es el Ocarina of Time. Entonces, chicos, para mí es el mayor desafío de la historia de Nintendo. Y vamos a seguir con la explicación. Seguramente muchos estaréis de acuerdo conmigo. Este videojuego lo tiene todo. Es perfecto. Es perfecto, ¿vale? Y no me podéis decir que no, es perfecto. ¿Ha envejecido mal? Bueno, es jugable, es jugable. Sí que es verdad que es muy antiguo y tienes que jugar con la visión de es muy antiguo, pero dentro de lo que cabe es un juego jugable, ¿vale? Es bastante jugable. ¿Qué pasa ahora? Hay muchas generaciones nuevas, han pasado varias generaciones, bastantes de hecho, desde, desde aquel Zelda Ocarina of Time. ¿Y qué pasa? Que las generaciones deben de adaptarse, bueno, en este caso los videojuegos, deben adaptarse a lo que piden las nuevas generaciones, que son gráficos mejores, una jugabilidad mucho mejor, cosas no tan toscas, incluso algo más completo y digamos que se vea bien, ¿vale? Porque hay mucha gente que los juegos indies, mira, no los juega porque no traga el estilo, o le parece simple, o tal. ¿Qué pasa? Que Zelda Ocarina of Time, para mucha gente, y que para la mayoría de gente te diría, es el mejor juego de la historia. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que de entrada dice, coño, el mejor juego de la historia. Lo que dice todo el mundo. Voy a verlo. Y les echa para atrás. ¿Vale? Esto yo creo que nos ha pasado a todas muchas veces, ¿no? Realmente sí que es mucho más llamativo un juego actual que un juego antiguo. Pero es lógico. Al igual que un tráiler de una película actual,
te va a parecer mucho más épico, con mucho más CGI que uno de hace 30 años. Pero es lógico, ¿vale? No había el presupuesto que había antes, no había las cosas que había antes en general, no había el presupuesto, ni los mismos actores, bueno, que los actores posiblemente eran mejor antes, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? No había el mismo presupuesto, ni el mismo... No había nada igual. ¿Qué pasa? Que esto se extrapola también a los videojuegos. Más dinero, mejores gráficos. Más dinero, mejor producción. Contra más años pasan, mejor producción, porque las cosas van cogiendo un valor, por lo tanto dan más dinero, y las cosas van mejorando poco a poco. ¿Qué pasa? Que Zelda tiene una barbaridad de juegos de su saga, por lo tanto, también ha evolucionado. El Ocarina of Time y el Breath of the Wild no tienen mucho que ver entre sí, ¿vale? Simplemente son de la misma saga, comparten cosas, sí, pero no tienen nada que ver un juego con el otro, si somos sinceros, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Hombre, para mí, si me dices mejor juego como tal, es el Breath of the Wild. Si hablamos, ahora bien, si hablamos históricamente, tenemos que colocar a Ocarina of Time mínimo, pero mínimo, 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 como el pilar de los 3 mejores juegos de la historia. Y esto es así, chicos, esto es así. Cortita y al pie. Todo el mundo sabe esto, yo creo que todo el mundo opina lo mismo, que esto debe ser así. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es evidente que es top mejores juegos de la historia, ¿vale? Eso es evidente, chicos, evidente, ¿vale? Y sé que nunca me gusta que exista la verdad absoluta, porque para mí no lo existe, pero en este caso, chicos, es innegable, ¿vale? Es innegable. Entonces, ¿por qué es el mayor desafío de la historia de Nintendo? Tienen el mejor juego de la historia en sus manos. ¿Qué pasa? Al tener un juego tan bueno y tan enaltecido por los jugadores y por millones de personas, tienes dos opciones. Una, hacer un videojuego. O sea, coger el videojuego original y hacer de él un videojuego mucho más adaptado a las consolas actuales y a lo que pide la generación actual, que serían cosas rápidas, una historia más llevadera, todo lo que tú quieras. O bien, puedes coger Zelda Ocarina of Time, coger el juego como tal, añadir los gráficos del Breath of the Wild o del Wind Waker, hacerlo precioso, pero dejarlo completamente igual y quizás añadirle algún tipo de historia para contentar a todo el mundo que dice que es el mejor juego de la historia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo sinceramente tengo mucho miedo, al igual que muchísima gente. Porque coño, chicos, tenemos que pensar una cosa. ¿Cuántos remakes han salido mal? Muchísimos remakes han salido mal. Muchísimos. Por ejemplo, bueno, no voy a poner ningún ejemplo porque tampoco quiero, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mirar, el Silent Hill 2 Remake, todo el mundo viendo las imágenes. No, porque va a ser una mierda, porque no respeta. Literalmente no es mejor que el original, pero es una puta barbaridad. Está muy bien hecho como remake. Resident Evil 2, muy bien. Pero luego, ¿qué pasó con Resident Evil 3 Remake? Que la cagaron. Es un buen juego de base, pero es un muy mal remake. Y eso tenemos que entenderlo. ¿El remake de Ocarina of Time va a ser un buen juego? Va a ser un buen juego. Ahora bien, ¿va a ser un buen remake? Ahí tendríamos que verlo, chicos. Ahí tendríamos que verlo. Yo, si me personáis, o sea, perdón, si me preguntáis a mí personalmente, yo creo que va a ser un muy buen juego. Y creo que va a estar a la altura de lo que esperan los fans. Un remake a la altura. ¿Por qué? Tú puedes coger un juego como Resident Evil 3, que es muy importante realmente en la historia de los videojuegos, ¿vale? Pero no tiene la importancia de un Zelda Ocarina of Time. Estamos hablando de Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Un juego revolucionario a todos los niveles. Resident Evil es revolucionario por su saga en general, sobre todo por el 2, ¿vale? Que ahí empezó la revolución. Pero estamos hablando de Zelda Ocarina of Time, que revolucionó todo el mundo de los videojuegos. A día de hoy hay mecánicas en los Dark Souls, ¿eh? Y en los Elden Rings, o sea, perdón, y en el Elden Ring, y en el Bloodborne, y en el Sekiro, que salen de este maldito juego, del Zelda Ocarina of Time. Tenemos que ser conscientes de eso, al igual que también de Resident Evil salen muchísimas cosas, ¿eh? Ojo, que no le quito lo bailado. Pero no te van a pillar el mismo rechazo a un mal remake de Resident Evil 3 que a un mal remake de Zelda Ocarina of Time. Porque no es el mismo juego, no tiene el mismo peso. ¿Y Resident Evil 3 puede entrar en un top videojuegos de la historia? Por supuestísimo que sí. Ahora bien, en un top 20, hombre, pues tampoco. Pues tampoco. En un top 30, bueno, pues habría que verlo. Quizás sí, quizás no. Yo personalmente creo que no, pero habría que verlo. ¿Es mi Resident Evil favorito? Sí.
pero habría que verlo. Habría que verlo. No, una cosa es que sea mi favorito. Hablo del original, ¿eh? Hablo del original. Una cosa es que sea mi favorito y otra cosa es que sea el mejor o yo lo ponga entre los mejores, ¿vale? Entonces, yo creo sinceramente que van a hacer un juego como tienen que hacerlo. El remake perfecto. ¿Cómo creo yo que va a ser el remake de Ocarina of Time? Bueno, pues lo que yo creo básicamente es que van a coger el juego base, van a cambiar los modelos, el modelaje, van a hacer un link, pues, como el que estáis viendo en la miniatura de este vídeo. Bueno, de este vídeo no, perdón. Cuando suba el clip, bueno, ¿qué cojones? Os voy a poner por aquí la foto, ¿vale? Ahí tenéis la foto. Os pongo la foto por aquí para que veáis cómo creo que van a hacer cómo yo creo que van a hacer el Ocarina of Time, perdón. No creo que se vea igual de esta manera, pero muy parecido, ¿vale? A la imagen que estáis viendo. Si encuentro algún vídeo así fan-made, lo intentaré poner, ¿vale? Entonces, yo creo que se va a ver así, como en la foto que os estoy enseñando, que es la foto que subiré en el clip de lo que estoy comentando ahora. Me parece una barbaridad de videojuego, chicos. Me parece que va a ser una barbaridad de videojuego, chicos. Va a ser una barbaridad de videojuego, una barbaridad de remake, y que como juego va a respetar muchísimo el legado de Ocarina of Time. Pero muchísimo, chicos, pero muchísimo. De verdad, estar tranquilos, debéis confiar. O sea, ¿cuántos Zeldas? O sea, pensarlo bien. ¿Cuántos Zeldas han salido mal? El Spirit Tracks, como mucho ha salido mal y sin más, porque repetías en el templo este del agua y no sé qué. Pero ¿cuántos Zeldas han salido mal como tal, chicos? ¿Cuántos? ¿De verdad creéis? Es que pensarlo, chicos. ¿De verdad creéis que después de Zelda Breath of the Wild y Zelda Tears of the Kingdom va a venir un remake de Zelda Ocarina of Time y va a salir mal? ¿O no va a gustar o no va a hacerle justicia al juego original? ¿De verdad creéis eso, chicos? Ni de coña. No puede ser que los dos últimos juegos de la saga de Zelda ya estén postulados como los mejores juegos de la historia de los videojuegos, los dos, que podría ser uno el 1 y el otro el 2, pero tranquilísimamente. Y ahora va a venir el remake de supuestamente el mejor juego de su saga y el mejor juego de la historia, pero no, van a cagarla después de haber hecho dos obras maestras de cero. Chicos, es imposible. Cuando tú partes de una base, ¿no? Cuando tú partes, por ejemplo, en un examen, si en un examen tú partes de un 10, es muy complicado. O sea, me refiero, chicos, si tú has estudiado para un 10 y has sacado el 10, si al de 2 días o al de 3 días haces el examen, es muy complicado que saques un 0 por mucho que hayan pasado 3 días. No sé, creo que no es la mejor analogía del mundo, pero creo que se puede entender. Es decir, tú tienes una base y esa base la tienes que continuar y mejorar aún si cabe. Un 10 no se puede mejorar. De eso estamos hablando. Un 10 no se puede mejorar. Ocarina of Time para mí, si hablamos como videojuego, históricamente es un 10. ¿Actualmente se podría mejorar? Hombre, pues evidentemente, adaptándonos a las cosas actuales, a las generaciones actuales, a las consolas actuales, a todo lo actual. Pero respetando el legado, ¿vale? Para mí eso es lo que hay que hacer. Este remake debe respetar el legado, debe hacer un juego muy bonito. Para mí los gráficos deben ser como el Wind Waker, como el Wind Waker HD, ¿vale? Como ese juego, que seguramente lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Debe ser así, más o menos, ¿vale? Bueno, los que estáis escuchando esto en Spotify, pues bueno, en YouTube, ¿vale? Que sepáis que en YouTube tenéis el vídeo. Bueno, no sé si lo puedo poner por aquí, intentaré ponerlo, ya veré si puedo. Y si puedo, pues lo pongo. Entonces, chicos, eso, que se la juegan toda una baza, que tengo mucho miedo. Que no, chicos, no tengo miedo. No tengo miedo porque confío. O sea, evidentemente tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo porque siempre existe el miedo de, coño, un juego tan importante. Para mí también es importante este juego, ¿eh? A mí este juego me ha marcado muchísimo, chicos, porque, coño, este es la Ocarina of Time. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, este es la Ocarina of Time. Con Navi y demás, y el inicio, y la ocarina, y la musiquita, y joder, y el caballito, Epona, tal. Es que de verdad este juego tiene tantos momentos increíbles. Que no es mi Zelda favorito, ni muchísimo menos, pero que lo innegable es lo innegable, chicos, y que este juego es uno de los mejores juegos de la historia, o el mejor juego de la historia, es innegable, y que este remake debe salir bien, también. Bien. Entonces, chicos, veremos a ver qué pasa con... Veremos a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque yo os iré informando, por eso tenemos un podcast, también tenemos un canal principal, del cual quiero hablar de esto también. Quiero hacer un análisis de verdad de cómo creo que va a salir el remake de Zelda Ocarina of Time, porque de verdad que tengo mucho miedo. Pero bueno, aquí os he contado un poco cómo creo que va a salir.
en el siguiente podcast con un invitado muy especial, chicos, con Aidenger, ¿no? Con el que hicimos el primer podcast, perdón, que el audio es muy malo, pero si no lo habéis escuchado, os recomiendo escucharlo porque os va a gustar mucho, es muy interesante, dura 2 horitas y pico, 2 horitas y media, y hablamos de cosas muy, 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 muy interesantes, como del lanzamiento de GTA 6 y lo que nos va a deparar. Que, por cierto, en el siguiente podcast con él también hablaremos de la inminencia de lanzamiento de Resident Evil, perdón, de GTA 6. Así que nada, supongo que Aiden, que estarás viendo esto, nada, tío, que te esperamos con ansias en el canal. Ok, entonces, tengo muchísimos temas aquí para hablar de ellos, pero mira, como hay algunos temas de los que quiero hablar con él, me los voy a ahorrar y os voy a hablar yo, ¿vale? Este es un podcast cortito porque es mío solo, es para volver y tal, pero igualmente quería hacerlo porque no sé, chicos, me apetecía volver así con un episodio cortito y demás, pero tenía que hacerlo. Ok, vamos a hablar de una cosita. Vamos a hablar del remake de Assassin's Creed de Assassin's Creed. ¿Qué me está pasando? De Assassin's Creed Black Flag. Porque sí, chicos, después de los rumores de año tras año, con rumor y rumor, de que este remake se estaba haciendo, es completamente oficial. Y además me viene muy bien enlazar estos dos remakes y primero haber hablado del de Ocarina of Time, porque ahora tenemos de ejemplo, con imágenes y demás, el remake de Assassin's Creed Black Flag o Assassin's Creed 4, el Assassin's Creed del Caribe, de los piratas de Connor